Buenas tardes a todas y a todos. Os damos la bienvenida a esta última mesa redonda de la segunda jornada del curso Avances y Desafíos de la Política Exterior Feminista. Esperamos que os queden todavía muchas ganas para escuchar el maravilloso panel que va a tener lugar ahora mismo, que lleva por título Brechas en la educación y representación y participación sustantiva de las mujeres. Nos acompañan Karina Gabriela Cortás Amadío, investigadora visitante en la Fundación Carolina, doctora en Ciencia y Cultura y máster en Ciencia y Tecnología y Sociedad, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la República de Argentina, y directora de Redes, Centro de Estudios sobre Ciencia y Desarrollo y Educación Superior. En el medio tenemos a Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, en el Ministerio de Igualdad. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca y además tiene un Master of Arts in Refugee Studies Program en la Universidad of East London. Es especialista en políticas públicas de igualdad y violencia de género. Ha trabajado como asesora de ONGs, entidades públicas y organizaciones políticas y ha sido profesora asociada en la Universidad de Salamanca. Ha sido responsable de formación del Servicio 016 de Información y Asesoramiento en materia de violencia de género. También ha trabajado como asesora en la materia de igualdad para el Grupo Parlamentario Socialista y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Fue portavoz y concejala del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, su ciudad natal, si no me equivoco, y becaria del Instituto de las Mujeres. Y hasta su actual nombramiento de 2024 trabajaba como asesora en el gabinete del ministro de la Presidencia y Justicia y Relaciones con las Cortes. Y, por último y no menos importante, Irune Aguirrezábal, ¿sí? Directora del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos en la Organización de Estados Iberoamericanos, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Derecho y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Europeos en diferentes universidades. Posee formación en políticas públicas, liderazgo y economista. Profesional senior en asuntos globales, ha trabajado en Europa, África y América Latina en temas como desarrollo, derechos humanos, migraciones, igualdad, justicia penal internacional y democracia. Coordinó en Europa la campaña mundial de la Corte Penal Internacional, ha sido funcionaria de las Naciones Unidas y diversos cargos de responsabilidad en el Gobierno de España y el Gobierno vasco. En 2020 obtuvo el doctorado, recibiendo premios como el de la Real Academia de Doctores de España, autora de libros, diferentes publicaciones, fundó una consultora sobre cooperación e igualdad y desde el año 2024 forma parte del patronato de Oxfam. Diplomacia paritaria se llamaba. Diplomacia paritaria. Como veis, son unas personas con una trayectoria súper interesante, así que no nos entretenemos más y le damos paso a sus intervenciones. Comienzo contigo, Karina, si te parece. Estás trabajando en los aportes de la cooperación internacional a la igualdad de género en el espacio iberoamericano del conocimiento, concretamente en relación con las becas de la Fundación Carolina. ¿Podrías resumir brevemente algunos de tus principales hallazgos? Sí, gracias. ¿Tenemos una presentación? ¿La tienes aquí abierta? Tenemos una presentación. Bien. Y pues, sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. No voy a abundar en agradecimientos, solo sí en particular a la Fundación Carolina, no solo por la oportunidad de estar aquí esta tarde, sino por la beca que durante los últimos 6 meses me permitió realizar una estancia en su en su área de estudios e investigación, justamente con el tema de la igualdad de género en el espacio iberoamericano del conocimiento. Me alegra mucho compartir la mesa con 2 personas con las cuales, con cada una, que a pesar de haberlas conocido ahora, con cada una tengo algo en común, con la compañera que se graduó en Salamanca. Yo hice mi máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Salamanca y soy investigadora asociada del ESID, del Estudios Sociales, el Centro del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Y con la colega que proviene de la OEI, también soy investigadora asociada del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI, con sede en Buenos Aires, así que es una alegría poder compartir con ellas esta tarde. Bueno, como introdujo Paula, voy a tratar de ir muy rápido. Mi
mi trabajo durante los últimos 6 meses estuvo centrado en lo que ya se definió en algunas oportunidades en este mismo escenario. Eso es lo que tiene de bueno venir después de otras compañeras, ¿no? Que podés aprovechar lo que las compañeras ya dijeron en muchos casos. Y justamente Marta esta mañana decía, bueno, la cooperación, o en el panel de la mañana, no recuerdo si fue Marta, pero la cooperación es el modo en que se torna operativa, se tornan prácticas las dimensiones de política exterior. Entonces, a mí me interesó en particular trabajar con una institución que tiene realmente incidencia en el avance hacia la igualdad sustantiva en el espacio iberoamericano del conocimiento. La institución es la Fundación Carolina, y el espacio iberoamericano del conocimiento es también una iniciativa de una estrategia de cooperación orientada a la articulación entre iniciativas en ciencia, tecnología y educación superior, y comenzó su andadura allá por la 15ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Salamanca, 2005, a donde allí estábamos. Bueno, muy brevemente, como Paula me pidió que resuma, el trabajo que yo desarrollé durante estos meses es el siguiente. Primero, las reglas, es decir, un relevamiento exhaustivo de instrumentos y marcos institucionales para la protección de los derechos de las mujeres y el avance de la igualdad de género en los 22 países que componen Iberoamérica, 19 países latinoamericanos y los 3 países de la península ibérica, más una segunda parte específicamente orientada a lo que son las leyes y planes nacionales de educación superior, ciencia y tecnología en cada uno de esos países, para ver en cada caso qué me contaban acerca de la igualdad de género, la paridad, las políticas afirmativas, etc. El segundo nivel de trabajo, que es del cual les voy a hablar esta tarde, ayer la embajadora Tigner habló, y también se habló en otras oportunidades en estos paneles, de la necesidad de que necesitamos datos, necesitamos evidencias, mostrar dato rotundo, dato duro, significativo. Y bueno, lo que yo hice fue trabajar en datos desagregados. No tenemos datos desagregados por género en los registros de la Fundación, tenemos datos desagregados por sexo. Entonces lo que yo les voy a presentar son datos desagregados por sexo de los 25 años de convocatorias que cumple la Fundación Carolina este año. Cumplimos 25 años. Entonces yo me centré en 3 programas específicos, que son los 3 programas más abarcativos de la Fundación. Hay muchos otros, de hecho hay programas específicos para mujeres, el programa de mujeres líderes iberoamericanas, hay programas específicos de la Fundación con Repsol, que es el programa específico para mujeres en STEM, que es algo que a mí me interesa mucho, como van a ver luego. Pero bueno, en este caso opté por quedarme, y ya no podía más porque eran 14.860 casos, entonces era un poco como mucho, ¿no? Pero si puedo, seguiré con los restantes programas. Posgrado, el programa clásico, el flagship, por decirlo de alguna manera, los programas de máster de la Fundación, el programa de doctorado y el programa de estancias postdoc y de movilidad entre 2021 y 2024. Y la tercera pata de mi trabajo, yo sé que los organismos internacionales y los organismos de políticas públicas necesitan indicadores, pero hay cosas que los indicadores no pueden captar. O sea, quienes trabajamos, y en particular trabajamos en metodologías cualitativas, sabemos que hay toda una dimensión simbólica de lo que significa ser mujer, ser exbecaria y volver a ciertos contextos, y en particular a campos en los cuales la igualdad dista de ser lograda, como son el campo académico en muchos casos, y sobre todo el campo científico, algunas dimensiones del campo científico-tecnológico. Eso va a ser una tercera etapa de mi trabajo que se completará a posteriori, pero de momento lo que tengo para mostrarles son justamente indicadores. Muy rápidamente,
a nivel global de estas 24 convocatorias que tomé. Un primer dato que puede ser interesante es la distribución de becas por sexo y programa a lo largo de... no pasa nada, creo que se puede ver de la pantalla, pero... es verdad. Bueno, solo una salvedad muy rápida, no es que hubo tan pocas becas de doctorado y de postdoc, sino que tuve que eliminar muchos casos de los registros porque no podía identificar el área de conocimiento, pero que esto sí estaba bien claro en el caso de las becas de posgrado, con lo cual mi muestra de posgrado estuvo conformada por 13.228 casos, 7.261 de mujeres, 5.962 de hombres, que representan una cifra bastante similar. El posgrado replica la conformación total de becas por programas en el total acumulado, un 55% de mujeres contra un 45% de hombres. En doctorado vemos una proporción sensiblemente menor, después si hay tiempo y esa proporción se vuelve a equiparar en un 50 y 50 de postdoc. Después, si hay tiempo, les cuento mi hipótesis al respecto, porque como no tengo datos es solamente una intuición. Pero lo que observamos es que hay una brecha porcentual importante en el total acumulado o en el total agregado de becas de 9, creo que son, sí, del 54 a un 46% en favor de mujeres becarias. Lo siguiente que hice fue tratar de ver de qué manera había evolucionado esa proporción a lo largo del tiempo entre el primer periodo de becas, el primer intervalo de periodo que tomé, 2001-2005, y el último, 2011-2024. No tomé ven que el último periodo es un poco más cortito porque no tomé la última convocatoria porque estaba en curso al momento en que empecé mi trabajo. Partimos de tantas veces estamos acostumbradas a ver gráficos de tijeras que nos tiran para atrás. Este gráfico de tijeras a mí me emociona y me pone muy contenta. A lo largo de los periodos de estos 25 años partimos de un primer intervalo de convocatorias con mayoría masculina y a lo largo del tiempo hemos tenido un incremento neto de participación femenina de 14 puntos porcentuales, es decir, la diferencia entre el nivel de participación del primer intervalo y el último. Una tasa de crecimiento anual compuesto, que es la velocidad promedio de aumento de la proporción de mujeres entre periodos de convocatoria, a crecimiento constante, que es de 1,34% entre los distintos periodos, siempre positivo, y un índice de feminidad global de 118. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 hombres hay 118 mujeres becarias. Los índices de feminidad son diferentes en los 3 niveles, es consistente con lo que les mostré anteriormente. El índice más elevado lo tiene posgrado, 122 chicas por cada 100 chicos becarios, postdoctorado 101, casi exactamente la paridad que mostramos antes, y el indicador baja en el caso del doctorado. Otra cuestión que para mí es fundamental son las becas en las áreas de conocimiento. Cuando María Noel hablaba esta mañana de la necesidad, sabemos todas las que estamos aquí, la necesidad de promover becas en el campo STEM. CETIM, STEM, como querramos llamarle. Y un colega un día me decía, bueno, pero ¿por qué tenés esa obsesión con promover las mujeres en STEM? Y yo le digo, a ver, yo quiero que haya mujeres en todas las disciplinas científicas. Y yo le digo, a ver, compañero, por izquierda no me vas a correr. O sea,
yo también quiero que haya mujeres en todas las disciplinas científicas y en todas las áreas de conocimiento. Lo que pasa es que en las áreas de conocimiento de las sociales, las jurídicas, el arte, las humanidades y la comunicación y las ciencias de la salud, ya estamos, ¿sí? Ya estamos, tenemos nuestros lugares, estamos sobrerepresentadas afortunadamente y además el futuro en el contexto de la cuarta revolución tecnológica, los empleos mejor pagos, las necesidades que vamos a tener las mujeres para ser realmente autónomas económicamente, autónomas en nuestras decisiones y demás, esos lugares pasan por ocupar espacios en el campo STEM. Y María Noel lo mencionó esta mañana cuando dijo, bueno, me entrevisto con CEOs de petroquímicas, de mineras, de esos campos de empleo en los cuales no solo las mujeres somos menos, no porque no porque no existamos, sino porque no llegamos y además son entornos particularmente agresivos y hostiles para la participación de las chicas. Bien, los datos son coherentes con los datos a nivel de los datos que registra la literatura a nivel internacional, una subrepresentación en el caso de las ciencias y las TIC, los números rojos, en EMSI, que es energía, medio ambiente, sostenibilidad de infraestructuras, y casos de sobrerepresentación en ciencias de la salud, en ciencias sociales y jurídicas, artes, humanidades y comunicación. O sea, ¿qué significa esto? Yo quiero que haya más mujeres en todas, pero quiero que aumentemos ahí donde somos menos. Entonces, si este dato no está bueno, esto se los voy a contar después si hay tiempo, estas curvas sí son lindas. ¿Por qué? Porque nos muestran que a pesar de que partimos de representación menor, esos datos han aumentado, se han incrementado en el total de becas otorgadas por la Fundación durante los últimos 25 años. El incremento neto de participación femenina en la distribución por sexo en ciencias y TIC fue de más 18 entre el primero y el último periodo. Fíjense en la primera curva cómo tiende a haber una convergencia hacia el final. Y la tasa de crecimiento promedio es la más alta de todos los campos disciplinares, es más 2.09. Recuerden que en el global es más 1.34. Y en la distribución en el caso de energía, medio ambiente, sostenibilidad e infraestructura, fíjense que la curva también es auspiciosa. ¿Por qué? Porque partimos de una diferencia grande y esa diferencia se va achicando y en la última convocatoria aumentó. ¿Qué explica esto? EMSI, las becas STEM de la Fundación Repsol, específicamente para mujeres. Aquí se ve una clara incidencia de un programa específico, de una medida afirmativa que tiene una incidencia directa en el incremento de las mujeres en un área de conocimiento de las que conforman los programas de becas de la Fundación y también tiene un crecimiento elevado por encima del crecimiento promedio, más 1,56. Y por último, porque no quiero abusar de su tiempo, ya que estamos en un escenario que estamos hablando de cooperación, les presento, es un poco complicado de leer, pero se los voy a resumir. Estuve haciendo la última parte del análisis, que tiene mucha más información, clasifica a los países entre receptores en niveles de recepción de becas y además al interior de cada país por lo que llamamos la brecha de género relativa. Hay países que son grandes receptores de becas, no están ordenados por su volumen total, sino por la brecha positiva o el nivel de brecha. Nivel de países intermedios, en el caso de los países
de muy alto recepción de becas, que están Brasil, Venezuela, Bolivia y Chile. También son los dos países que están entre los más altos de brecha positiva. Brasil, un 20%, 20 puntos porcentuales por encima para chicas y un -8 en el caso de Chile. Y después tenemos, bueno, todo un compendio general de países entre receptores medios de becas y receptores bajos de becas, pero el gráfico que a mí más me gusta de todos y es el que les quiero mostrar para terminar es que la mayoría de los países analizados en los volúmenes de becas que han recibido a lo largo de estos 25 años, la mayoría presentan una brecha de género positiva en puntos porcentuales, muy alta en algunos casos, 34,28 en el caso de República Dominicana, 24 en el caso de Cuba, 20,80, casi 21 en el caso de Brasil, Paraguay, Uruguay y Panamá. Después hay un segundo nivel, pero siempre mantenemos la brecha positiva. Y en el caso de los países que tienen brecha negativa, estas son bastante bajas, sobre todo en el caso de Ecuador, que tiene una brecha negativa de un -2, que eso significa casi una paridad en realidad entre hombres y mujeres. Muchas gracias por todo y después, si quieren, seguimos. Muchísimas gracias, Karina, y felicidades por la pedazo de investigación que has estado desarrollando estos últimos meses. Sin duda alguna ha sido muy interesante y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Continúo con Cristina Hernández. Te voy a preguntar porque, bueno, sabemos que desde el Instituto de las Mujeres trabajáis para impulsar la igualdad en el ámbito social, laboral, político, educativo. Asimismo, ejercéis un importante papel en la formulación de políticas públicas feministas a nivel nacional, pero también cooperando con otros actores internacionales. Contáis con Mujeres en Cifras, ¿no?, que nos consta que es una rica base de datos en la que estudiáis y reflejáis en cifras este compromiso con la presencia de las mujeres en los diferentes sectores de la sociedad. Nos interesaría preguntarte, pues, cuál es la situación y la presencia efectiva de las mujeres en los procesos de toma de decisión que os cuentan estos datos que recopiláis, y si hay algún sector de la sociedad, pues ya bien sea económico, político, cultural, que resulte particularmente interesante de analizar o de detenerse a comentar. Vale. Pues muy buenas tardes a todas. Muchísimas gracias a la Fundación por invitarme, por darme la oportunidad de poder salir de Madrid, aunque sea un ratito, y sobre todo, y además lo decía quien me presentaba, a quien ha trabajado en la universidad, a quien le gusta la universidad, estos espacios sabe que son, yo lo sé, que son especialmente reconfortantes, estimulantes y que quizás también para quien lo escucha, pero definitivamente para quien habla es un chute de energía, ¿no? Cuando te marchas a los papeles, a la burocracia y algunas peleas. Estaba escuchando a la compañera, bueno, como cuando se interviene en la presentación de un libro, yo más que una intervención traigo una reflexión. Entonces sí que me interesa lanzar algunas preguntas y que luego en el intercambio posterior quizás pueda ser mucho más estimulante. Lo digo por si algunas cosas os pueden parecer, bueno, también tienen el objeto un poco de estimular a quien está escuchando, ¿no? Voy a empezar con una historia, porque me habéis invitado a hablar de igualdad y de desigualdad, y voy a empezar con una historia, contaros que yo soy la directora del Instituto de las Mujeres. El Instituto de las Mujeres no es una organización cualquiera, nació en el año 83. Su primera directora fue Carlota Bustelo. Carlota Bustelo es una feminista española, militante,
del Partido Socialista, que en la clandestinidad en España, en un grupo que de aquella se llamaba Mujer y Socialismo, peleaba por una cuota del 10% en las listas electorales. El 10%. Carlota peleaba por el 10%, Carlota y otras mujeres que no puedo nombrar ahora aquí, pero era un grupo pequeño, se llama Mujer Socialismo, llegada de la democracia, España, vamos hacia la modernidad, venga, a lo loco, 10% de mujeres en el Partido Socialista en las listas electorales. Bueno, Carlota era una gran política y consiguió entrar en la lista. Pero en aquellas míticas, históricas y famosísimas elecciones del 82. Carlota consiguió entrar en la lista, pero no se consiguió su objetivo de que hubiera un 10% de mujeres en las listas del Partido Socialista. Carlota, porque no se cumplió aquella demanda, Carlota renunció a ser diputada y renunció a su puesto en la lista electoral y quedó fuera del Congreso de los Diputados. En aquel momento la vida fue justa, casi nunca lo es, pero en aquel momento la política fue justa y Carlota fue la primera directora del Instituto de las Mujeres en el año 83. ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando hablamos de igualdad y de desigualdad, cuando hablamos de políticas públicas, la mayoría de las veces lo único que hay detrás, o lo que casi siempre ha habido detrás, es a mujeres peleando. Mujeres peleando por el espacio político, mujeres peleando por el poder, ¿no? Porque me invitabas a hablar de igualdad y de toma de decisiones y efectivamente, si queréis, os puedo hablar de Mujeres en Cifras, que lo tenéis accesible ahora mismo en vuestros teléfonos móviles. Pero detrás de las cifras hay mujeres y me parece interesante, y es de lo que os quiero hablar hoy, de qué es el poder y de cómo se disputa el poder. Y por eso me parece interesante contar siempre esta historia de Carlota Bustelo antes de empezar la intervención. También, ¿por qué digo esto? Porque casi siempre que cuento esta historia es una historia desconocida. Si esta historia hubiese sido protagonizada por la lucha de los derechos de algún hombre o de algún varón en una organización política, estoy segura que esta historia sería conocida, ¿no? Pero fue protagonizada por una mujer y me veo casi en la obligación de contarla cada vez que tengo la oportunidad. De ahí venimos. El Mujeres en Cifras, del que me preguntabas, todas las políticas públicas de igualdad vienen de mujeres que se han tenido que enfrentar a organizaciones. ¿Por qué quiero hablar de igualdad y por qué quiero hablar de poder? Porque efectivamente, cuando hablamos de igualdad solemos ir a los datos, ¿no? Y por los datos hemos peleado muchísimo. De aquella cuota del 10%, luego si queréis podemos hablar de cómo han sido modificadas las leyes hasta que las listas electorales en España son listas cremallera, es decir, y eso es muy reciente, eso es del mes de septiembre del año pasado, que vayan hombres, mujeres, pero para llegar ahí, digamos, para llegar a esos números ha habido una lucha por el poder. Y voy a empezar con una reflexión, que es que la paridad no es igualdad. La paridad en cualquier cifra no significa igualdad. Y creo que es importante conceptualmente. La paridad significa que nuestro sexo, el ser mujeres, no está operando en nuestra contra. Y eso en sí mismo, sobre todo en la política, lo que significa es que las mujeres no estamos siendo discriminadas. La igualdad, cuando hablamos de igualdad, es estar en igualdad de condiciones. Y, por ejemplo, si hablamos en el ámbito político, para estar en igualdad de condiciones significa que no hay violencia política, que no hay acoso en redes sociales y que no te cuesta lo mismo. Podemos hablar de paridad en política en algunos espacios, pero para hablar de igualdad en política, por ejemplo, queda mucho, todavía muchísimo camino por recorrer. Y me parece importante esta distinción para empezar. Para mí, la paridad es una herramienta democrática que asegura la participación de las mujeres.
pero en sí misma tampoco es realmente transformadora si las mujeres que están detrás no tienen una agenda feminista y transformadora. Y está bien, quiero decir, la ausencia de no discriminación de las mujeres ya es suficiente. Pero pero que haya mujeres no significa que vaya a haber una agenda feminista transformadora detrás. No sé, espero estar explicándomelo y si no, si queréis, luego podemos debatirlo. Ahora bien, dicho esto, donde no ha habido cuotas y donde no hay cuotas, por ejemplo, en el ámbito político en España, no hay ni paridad, ni igualdad, ni se le espera. Por ejemplo, en las alcaldías de los ayuntamientos son un 23, un 24%. En las diputaciones provinciales, las mujeres somos un 16%. Donde no hay cuotas, ahí sí que no hay paridad. Pero que haya paridad no significa que haya igualdad. Y creo que los retos de las mujeres y de la igualdad en política todavía estamos por definir. La igualdad es la ausencia de discriminación de las mujeres. Y para que no haya discriminación, por ejemplo, estaba viendo tus diagramas de tijeras y pensaba en el coste de la investigación para las mujeres. Si nos cuesta la maternidad, si nos cuesta la renuncia a la pareja, el índice de divorcios es alto para las mujeres que ocupan puestos de alta responsabilidad. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquella foto del primer gobierno de Zapatero histórica, ¿no? Te he quitado la idea. El primer gobierno, bueno, pues entre ellas apenas tenían hijos y entre ellos tenían muchísimos hijos. La foto de la igualdad de las mujeres, de la paridad, es también la foto de la desigualdad de las mujeres en política, de lo que nos cuesta a las mujeres en política. Y creo que eso es una reflexión que quería dejar sobre la mesa para que reflexionemos también sobre cuando hablamos de brechas y hablamos de desigualdad, que hablemos también sobre qué es el poder, dónde se define, quién lo disputa y cómo se lleva a cabo. 3 conceptos que seguro que conocéis. Techos de cristal. Bien, ¿no? Todo el mundo, cero dudas en relación a esto. Suelos pegajosos, también. Acantilados de cristal. Podéis abrir las noticias, podéis leer los periódicos, a las mujeres se nos brinda la oportunidad del poder cuando las posibilidades de fracaso son muchísimo más altas. Lo que pasa es que a veces sale bien. Os recomiendo el documental de Jacinta Ardern, por ejemplo, que fue presidenta neozelandesa. ¿Vale? Ha hecho un documental fantástico. Pero esto es importante. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque para que se puedan desarrollar políticas públicas de igualdad, la historia nos dice que hasta que las mujeres no hemos ocupado ciertos espacios, los temas de igualdad no han tenido relevancia. Eso no quiere decir que los temas de las mujeres sean solo de las mujeres. Por ejemplo, la violencia de género. La violencia de género tiene mucho más que ver con los hombres que con las mujeres. La violencia de género es un problema masculino, porque la ejercen los hombres. Las consecuencias recaen sobre las mujeres, pero es un problema que tiene, al menos, vamos a dejarlo ahí, tanto que ver con los hombres como con las mujeres. Pero lo cierto es que hasta que las mujeres no han llegado a los puestos de poder, esos temas nunca han sido abordados. Por eso es tan importante para reducir las brechas de desigualdad en la participación política que las mujeres participen y que además tengamos una agenda política transformadora. Cuestiones que quería plantear sobre la mesa, ¿no? O políticas públicas, si queréis, podemos entrar al Mujeres en Cifras, por ejemplo. Son políticas públicas en las que visibilizamos la desigualdad. Y es simplemente poner números en una celda de Excel. A veces
nombrar lo que no tiene nombre, porque muchos de los problemas, esa es la principal tarea que tenemos las feministas, ¿no? Nombrar lo que no tiene nombre, decir lo que no se ha dicho. Y muchas veces ponerle cifras es ponerle cara a un nombre, pero tenemos que profundizar mucho más cuando de lo que estamos hablando es de desigualdad en el poder. No nos podemos quedar solo con los números. Que haya mujeres no garantiza la igualdad si el coste que están pagando para ellas tiene que ver con su vida personal o con su vida privada. Por eso, si hay investigadores en la sala o investigadoras en la sala cualitativistas, yo creo que la investigación cualitativista, cuando hablamos de poder y de desigualdad, hace más falta que nunca. Dejadme, si queréis, ya sé que tiene poco que ver con la pregunta, pero me parece más interesante con lo que estamos viviendo, ¿no? Las mujeres, o sea, las democracias, estas que estamos defendiendo tan fervientemente, se levantaron sobre la idea de igualdad, libertad y fraternidad. ¿De quién? De ellos. Y pareció buena idea. Y así se construyeron nuestras democracias. Las democracias se levantaron sobre la desigualdad de que las mujeres siempre somos ciudadanas de segunda. Y esto se suele sentir y lo solemos percibir en el ámbito público y en el ámbito en el que siempre somos las invitadas, siempre somos las que tenemos que adaptarnos al ámbito político. El síndrome de la impostora, el acoso, la violencia política, son cuestiones a las que creo que tenemos que poner nombres en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de reacción. Y quiero decir esto aquí porque son tiempos de reacción contra el conocimiento, contra lo que se está generando aquí, y contra la igualdad. Estamos viendo cómo los movimientos ultraconservadores se están articulando en torno a o en contra de dos ideas fundamentales. Una tiene que ver en contra de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y luego, por otro lado, todo lo que tiene que ver con los avances de igualdad. Todo esto tiene que ver porque tanto el cambio climático necesita de un nuevo modelo productivo y lo que el feminismo propone, todo lo que tiene que ver con los temas de igualdad, es un nuevo modelo de poder. ¿Y cómo se está organizando la reacción ultra en torno a estas tres ideas? Poniendo en cuestión los datos y poniendo en cuestión la investigación científica. Por eso es tan peligrosísimo y por eso son tan necesarios espacios como este. Lo decía Susan Faludi en su libro famosísimo de la reacción, ¿no? De que a todo avance de los derechos de las mujeres le corresponde una ola de movimiento conservador como una ola con su resaca, ¿no? Estamos ahora mismo en esos momentos en los que poner datos sobre la mesa son cuestionados, ¿no? Es decir, cuando hablamos de brecha, digo esto porque la pregunta era sobre brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, estamos viviendo en momentos, por ejemplo, en el Instituto de las Mujeres este año, por primera vez, nos hemos visto obligadas a hacer un día o una jornada para desmontar bulos sobre la igualdad salarial, porque existe el bulo que la desigualdad salarial es un invento, que la brecha salarial es un invento. Entonces, frente a la producción científica, frente a esa ola, ¿no? contra la producción científica, lo que nos tenemos que responder, y por eso quería hablar aquí de poder, de movilización social y de mujeres y cabezas pensantes con los datos, con la ciencia, ¿no? Dice Bourdieu, ¿no? Yo soy socióloga, dice Bourdieu que la sociología es deporte de combate, ¿no? Pues este es el combate, ¿no? Para esto es la sociología, ¿no? Para disputar el poder. Si quieres lo dejo aquí y espero que haya sido lo suficiente para que podamos tener preguntas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Creo que has abierto muchísimos melones súper interesantes. Estoy deseando que también llegue ya el turno de debate porque estoy segura de que has despertado muchas inquietudes. Además, me ha parecido una forma muy elegante la que has tenido de explicar que la paridad es una herramienta democrática, pero que sin una agenda feminista detrás no es efectiva porque, bueno, no has dado nombres, pero creo que a todas nos ha sido bastante sencillo dar con algún ejemplo en nuestras cabezas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de Madrid. Bueno, Irune, si te parece bien, continuamos contigo. A nivel regional, desde la OEI ha puesto grandes esfuerzos en lograr acuerdos para una mayor cooperación en materia de género con entidades públicas y también con el sector privado. En este contexto regional, caracterizado por las miradas compartidas, desde el paradigma de la democracia paritaria, ¿podrías aportarnos alguna reflexión en cuanto a la representación política y participación sustantiva de las mujeres? Sí. Ya. Bueno, me encanta hablar después de las dos porque la verdad que has dicho un montón de cosas. Yo siempre en mis clases en la Autónoma pongo el ejemplo de la foto del primer gobierno paritario que efectivamente reflejaba muy bien lo que has dicho. Bueno, yo quiero responder a tu pregunta con tres argumentos. Son 15 minutos, pues bueno, voy a intentar repartirme un poco el tiempo y luego ya… Aunque yo podría simplemente reaccionar a varias de las cosas porque… Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo a la Fundación Carolina por la invitación también. Es un gusto. También viniendo de la universidad, pues siempre los cursos de verano además son súper entrañables y el Escorial nos da también oxígeno. Y a la Universidad Complutense. Y bueno, un gusto estar con tantos estudiantes, gente joven, es muy refreshing, ¿no? Y la verdad que pues es estupendo estar aquí. Yo quiero contestar a esto con voy a intentar poner tres ideas, ¿no? En primer lugar, paradigma de la democracia paritaria. María Noel Báez ha mencionado la democracia paritaria, ha salido la norma marco del Parlatino. Yo quiero, en primer lugar, centrar un poco qué significa la democracia paritaria, que va muy vinculado a lo que nos acaba de decir justamente Cristina, ¿no? La paridad no es suficiente, no basta. Entonces, es una discusión. Bueno, ahora voy a entrar. El segundo tema, quisiera hablar de los retos para avanzar hacia democracias, como decía Cristina también, decía Bachelet ayer, democracias, pero además democracias paritarias. Y estamos en un momento complejísimo de reacción, pero también de un posicionamiento auge del neoliberalismo que creo que afecta, impregna claramente esta lucha, esta movilización por el feminismo y por la democracia paritaria. Y en tercer lugar, bueno, me preguntas por la Organización de Estados Iberoamericanos. La Organización de Estados Iberoamericanos es la organización de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Ayer estaba aquí una compañera, Almudena, que es de SEGIP, que os hablaba de 5 organismos iberoamericanos. Nosotros somos uno de esos otros, ¿no? Está también la de Juventud, la de Justicia, Seguridad Social, la OI y la SEGIP. Y además la OI ha ampliado su mandato en los últimos años. Yo voy a hacer 3 que estoy en la OI y se creó el Programa Iberoamericano Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad. Y la igualdad realmente es lo que permea todo lo que hacemos. Entonces, bueno, contaré algunos de los proyectos más importantes o lo dejo para luego. Tú me vas… Bueno, sobre democracia paritaria. Yo me obsesioné tanto con la definición de la democracia paritaria que escribí un libro. O sea… Realmente yo estaba en ONU Mujeres, efectivamente, como ha dicho Paula, yo trabajé en ONU Mujeres, en varias agencias de Naciones Unidas. Durante 5 años fui la asesora política de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe. María Noel estaba en Nueva York entonces, coincidimos allí y yo, claro, llevaba lo que era todo el trabajo de promover el liderazgo, la gobernanza, la participación política de las mujeres, de lo que estamos hablando, la representación. Y me hablas de representación y representación sustantiva. Y ciertamente había un impulso espectacular, ayer lo hablábamos luego en el almuerzo con la presidenta Bachelet, un impulso para mí… bueno, extraordinario, que muchos sois latinoamericanos y, bueno, España es parte del movimiento también, ¿no? Porque es lo que yo defino como el proceso paritista latinoamericano,
que es un impulso por la política de la presencia. Se llega a definir la paridad como la meta. En el Consenso de Quito de 2007 se define, la paridad es la meta para acabar con los factores estructurales de la discriminación. Y yo leía eso y yo decía, pero esto es demasiado, menuda carga que tiene la paridad, ¿no? Es que es exactamente tu argumento. Tiene una carga imposible. Y yo, bueno, pues acabé haciendo una tesis doctoral sobre el tema porque efectivamente había muchas mujeres, muchas cifras, se visibilizaban y además en un momento determinado coinciden Bachelet con Chinchilla, con Dilma y con Fernández. En el año 2015, creo que es unos meses, estaba Chinchilla de salida, que era la presidenta de Costa Rica. Coinciden 4 mujeres, eso era extraordinario, solo había 17 jefas de Estado en todo el mundo. Había muchos medios de comunicación que preguntaban qué está pasando en América Latina, porque también las cifras de participación política, cifras de nuevo, eran muy altas, las más altas del mundo, porque había más cuotas, más leyes de cuota. Desde el 2007 varios países habían legislado la paridad y entonces yo a eso le llamo el proceso paritista latinoamericano, que tiene 2 componentes. Uno es que el objetivo de ese proceso es la paridad, entendido como se cree que es una meta, porque la teoría política feminista hablaba de eso también. Hablaba de que era realmente con la paridad íbamos a lograr, hay que partir de que en los años 70 no hay representación política de las mujeres. Las mujeres acabamos de empezar a poder elegir, luego ya somos electoras y vamos entrando. Y entonces pues hay todo este auge, ¿no?, por la participación política. Y bueno, y se llega a un proceso, el proceso paritista, lo que hace es una apuesta por esa política de la presencia. Hay un momento de inflexión, que es la Cumbre Europea de Atenas. Hay una declaración que se llama Mujer y Poder, es el año 92, la Comisión Europea pone fondos, todas las parlamentarias se juntan allí y adoptan esta declaración y se define de nuevo también la democracia paritaria, que es la paridad en cargos y funciones. Y yo también leo aquello y digo, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser la democracia la meta para erradicar los factores estructurales de lo que estamos hablando, ¿no?, todos los factores de la discriminación, y a la vez limitarse a estar en funciones y en cargos? No es lo mismo, no es lo mismo igualdad que paridad. Entonces, bueno, de verdad que me obsesioné, o sea, fue una cosa que me interesó muchísimo porque había una literatura espectacular en la región fundamentalmente, y la región es la iberoamericana, porque el movimiento de mujeres también era muy rotativo. Las mujeres han hecho el feminismo institucional y feminismo de Estado, haciendo que penetre, ¿no?, a través de cómo han ido de un puesto a otro, permeando todo ese pensamiento feminista, y me interesaba mucho entender cómo podíamos discernir el concepto de paridad y el concepto de democracia paritaria. Entonces, bueno, como he dicho, el proceso paritista tenía 2 elementos. El objetivo, que era la paridad, que es lo que he dicho, que se va consolidando con muchísimos países que han legislado cuotas y paridad, y el sujeto, que son las paritistas, que es todo este movimiento de mujeres, pero también de agentes movilizadores y de actores tomadores de decisión política, que convergen en toda la región con esto que he llamado el feminismo institucional e incluso feminismo de Estado, que se ha conceptualizado por Lowendusky y un montón de autoras, y que en América Latina y en España y Iberoamérica se articula perfectamente. Y hay una estrategia realmente que va acompañando los organismos internacionales, las conferencias de la mujer. Nos hablaba María Donel de la importancia de la conferencia que va a haber la regional en agosto. Esas conferencias cada 3 años adoptan unos consensos que son muy importantes. Es el llamado soft law, que luego tiene que aterrizar en los países, pero que es un gran impulsor de cambios, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una serie de actores y eso me parece que es importante a la hora de definir el proceso. No solamente es el qué, sino también es el cómo y a través de quién, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que diferencia realmente la paridad de la democracia paritaria? Ya lo ha dicho bastante Cristina, pero por ser muy breve en este espacio, realmente la democracia, ambos conceptos nos remiten al concepto de ciudadanía. Y efectivamente el principio del universalismo en la representación que bueno, se desarrolla desde el Estado moderno, como ya ha dicho Cristina, voy a repetir lo que has dicho, nos lo definen a partir de una dicotomía entre la razón abstracta y la razón concreta. La razón abstracta, decía Rousseau, solamente está en manos de los hombres y ellos tienen esa capacidad de discernimiento abstracto que les permite estar en lo público y gobernar y decidir. Mientras que la mujer está con su familia, su hogar y ese pequeño espacio que puede controlar, incluso dominado por hombres que son los paterfamilias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se aterriza esto? Bueno, pues Carol Pateman es una de las teóricas que habla del contrato sexual, ¿no? Y de cómo hay una fractura sexual en ese principio del universalismo. Y las francesas en los años 90, cuando les tumban, después de esa cumbre europea de Atenas, que es el impulsor de la paridad, cuando les tumban la ley de cuotas, porque es discriminatoria y el principio del universalismo tiene que ser igual para todos, ellas articulan una definición a lo largo de esos años y finalmente llegan al concepto del principio del universalismo sexuado. Porque la sociedad es sexuada y, bueno, ese es el principio que ha hecho posible, ¿no?, que lleguemos a la recomendación 40 y a todo el proceso posterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Desde el punto de vista del concepto de la ciudadanía, la democracia paritaria remitiría a la ciudadanía genérica, a todos los derechos subjetivos, mientras que la paridad estaría limitándose a la ciudadanía política. Entonces, ¿a qué aspira la democracia paritaria? Aspira, se decía aquella frase, ¿no?, lo personal es político. Yo creo que lo paritario tiene que ser social para realmente llegar a una democracia paritaria. Y ahí entramos en todos esos derechos subjetivos que hacen referencia a los derechos políticos, a los derechos sociales, a la corresponsabilidad, a la conciliación, a la formalización en el trabajo, a acabar con brechas, es decir, todos esos derechos que cuando después de la Segunda Guerra Mundial se articula el principio de igualdad sustantiva, también hay una fractura sexual, porque no se está pensando, aunque se incorpora en el Estado social, no se incorpora con una noción de género. Tiene que ser a partir de la teorización de las radicales feministas en los 70 y posteriormente que descomponen, ¿no?, todos los conceptos y bueno, reescriben, ¿no?, la teoría política del Estado desde una perspectiva feminista. Y ahí es donde pues podemos llegar a este concepto de democracia paritaria. Ese concepto en América Latina, bueno, pues se ha aterrizado en varias cosas, en la norma marco del Parlatino, que se aprueba en 2015 y que nos contabas, María Noel, sobre la ley de paridad. Yo tengo unas anécdotas increíbles, claro, 5 años allí defendiendo leyes de paridad. La norma marco del Parlatino, entonces estaba de presidenta Blanca Alcalá, senadora de México, y bueno, hicimos una estrategia, pues como hace siempre ONU Mujeres, para poder tener esa norma que se había trabajado en varias comisiones con muchos. Los únicos diputados parlamentarios que no votaron a favor fueron los uruguayos. Los únicos de todo un parlamento latinoamericano y caribeño. Y al final se consiguió que no votaran en contra. Entonces acabó saliendo, pues dijimos por unanimidad, porque no había nadie por consenso, unanimidad, inventamos ahí. Y luego sí que se hizo un shaming names, ¿no?, a intentar sacar noticias, bueno, con la amiga Magdalena en Uruguay, para que esos parlamentarios tuvieran que dar explicaciones en su propio país. Y esto era 2015, así que no me extraña lo que pasó recientemente. Lo mismo, seguramente, porque esa es la otra cosa, ¿no? Bueno, la otra cosa que quisiera, no sé, es que he puesto el reloj, pero no lo veo. La otra cosa que quería hablar, sí, no, era por el, no he puesto el reloj mío, así que no sé cuánto llevo, ¿cuánto me queda? Pues yo creo que has empezado como cerca de menos 10, entonces no sé si 5 minutitos más. Bien. Bueno, la otra cosa que quería decir es
pues el concepto cuando se habla de la representación sustantiva, ¿no? Ahí hay una autora, Pitkin, pero hay muchas que han teorizado sobre la diferencia entre la representación política simbólica, la formal y la sustantiva. Y, evidentemente, pues como por sentido común vamos viendo, ¿no? Es una escala de intervención. Y tiene mucho que ver, desde luego, con los espacios de intervención, tiene mucho que ver con la capacidad de abordar temáticas, ¿no? Hay una categorización de temáticas de carteras donde las mujeres trabajan. A veces se dice políticas duras, políticas blandas, lo hemos hablado también esta mañana aquí. Hay otra categoría que es el área de producción, el área de transformación, y hay otra que es la reproducción. Y claramente reproducción son las carteras de asuntos sociales, igualdad, infancia, educación, etcétera, y las otras. Bueno, todo esto lleva a que podamos asignar, pues ir elevando, digamos, la forma o la fuerza a través de la cual las mujeres han ido accediendo a la representación política, de lo más simbólico a lo formal y finalmente a lo sustantivo. Pero, en todo caso, aunque sea una representación paritaria sustantiva, yo sostengo, como has dicho tú también, y yo creo que ya hoy en día el concepto de democracia paritaria ha permeado bastante más, que realmente no vale con la representación política, no vale ni siquiera con la paridad. Paridad no es igualdad sustantiva. Yo creo que el concepto es la igualdad sustantiva, que realmente dé acceso a las mujeres a las mismas oportunidades. Nos enseñaba la foto María Noel Baeza, ¿no? La última foto de la carrera de obstáculos, que tengan las mismas condiciones, recursos. Son las 3 R's de Nancy Fraser, otra de las grandes teóricas que para cualquier feminista es básica, ¿no? La idea del reconocimiento del estatus, lo cultural. Ahí estamos muy lejos. Muy lejos. Si hay acoso político es porque no hay un reconocimiento cultural de que la categoría sexual de las mujeres sea igual que la de los hombres. No hay. Hubo un momento, yo lo articulo en mi investigación, realmente yo sí visualizo que ha habido un momento, y no lo doy por acabado, aunque hay una reacción y todo esto, hubo un momento en el que era hegemónica el pensamiento feminista, de los años 90 hacia 2015, incluido, digo 15, porque entran, ¿no? Se aprueba la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero ya habían pasado muchas cosas, porque durante la época de la política de austeridad extrema, después de la crisis financiera y económica, se ataca directamente a los derechos de las mujeres con esas políticas de austeridad, porque se recortan recursos que eran básicos, y hay investigaciones que lo dicen claramente, con evidencias. ¿No? Hay una investigación de Mary Daly de Oxford buenísima que explica claramente cómo impacta todo esto, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión es que ¿cómo se definiría entonces la democracia paritaria? Es ese concepto de ciudadanía genérica, ciudadanía plena, derechos colindantes, subjetivos, y los principios que se recogen en esta norma marco de democracia paritaria que adopta el Parlatino son 3. Está, por supuesto, el principio de la libertad, el de la igualdad sustantiva y el de la paridad. Y la fraternidad, pues probablemente habría que cambiarla por la solidaridad, ¿no? Pero ya global. Pero eso ya es democracia en sí mismo, además de democracia paritaria. Y bueno, pues quizás por aportar una última idea, la de los grandes retos, y lo de la hoy lo dejo para luego. Lo de los grandes retos, bueno, pues claro, si uno estudia y estamos, pues vamos a cualquier foro donde se habla de los retos de la participación política de las mujeres, pues nos vamos a encontrar con las dificultades que tienen las mujeres en esa expresión de la participación política y en ese poder político. Y ahí tenemos elementos fundamentales como la comunicación política, que es brutalmente masculinizada, dominada por el enfoque y el contexto y el marco, el framing y todo. Bueno, ahí hay muchos estudios sobre cómo impacta todo eso, ¿no? Está también todo el tema, por supuesto, de el acoso y la violencia política. ¿Por qué hay acoso y violencia política? Porque hay mujeres que participan en política, que es un espacio que es considerado
masculino y entonces hay una reacción. O sea, esa es la explicación más fácil. Si no, entonces, sí hubo un momento en el que hubo hegemonía de pensamiento, de ideología feminista, pero ha habido una reacción, ¿no? Pero sí hubo un momento en el que se aprobaron leyes de cuota y leyes de paridad. Y el tercer elemento, el tercer factor, reto, obstáculo para las mujeres en el ámbito político son los partidos políticos, que es, por un lado, un agente que es tomador de decisiones y puede ser movilizador de leyes de paridad, como ha sido el caso del Partido Socialista, gracias a las mujeres como Carlota Bustelo y muchas otras grandes feministas desde los años 70 y 80, que introdujeron la primera cuota que se introduce es en el partido político, del 30% en el 85, y luego va incrementando, bueno, se va incorporando, ¿no? Pero llega hasta el 2007 no entra en la legislación española. Pero claro, si nos quedamos solamente con esos obstáculos, no estamos visualizando todos los obstáculos que hay para avanzar hacia la democracia paritaria, hacia esa ciudadanía plena. Entonces tenemos que entrar en todo esto que hablabas del concepto de poder y la noción de género, la perspectiva analítica de género, ¿no? Y cómo impacta. Que impacta en hombres, porque tienen ellos un pensamiento patriarcal, androcéntrico, pero también en las mujeres, porque estamos en una cultura patriarcal y hay miedos. Bueno, has hablado del síndrome del impostor, está el concepto de liderazgo, que habría mucho que hablar de cómo va cambiando, y también el coste personal. Yo empecé a estudiar el coste personal para las mujeres en política, en el ámbito del trabajo, etcétera, a partir de, bueno, hace ya 10 años, pero en el 2020 me empezó a llamar la atención cómo lo que Nancy Fraser dice que son agentes feministas neoliberales, como McKinsey o algunas instituciones de Davos, etcétera, sacaban informes alertando sobre el burnout de las mujeres. De 13 billones bueno, no sé, es una cantidad, se me van las cifras. El crecimiento económico iba a ser de 13 billones de no sé qué, bueno, no me acuerdo la cifra. Uno de los billones se perdía por el burnout de las mujeres a partir de la COVID. Es decir, las mujeres habían visto en esa época, en ese momento, se había incrementado pues, distintos factores que hacían muy inviable su seguimiento en el ámbito profesional, en el político, etcétera, y muchas mujeres habían salido agotadas. Entonces, bueno, con esto voy acabando. Le miro a Paula, me está señalando que vaya cerrando esta intervención, pero quiero decir que esa definición de la democracia paritaria tiene que ir acompañada de una mirada mucho más multidimensional de cuáles son los obstáculos, y ahí entraríamos con toda esa nueva agenda, digo nueva porque es relativamente nueva y muy exitosa, que ha liderado ONU Mujeres y desde la Unión Europea, que es el Pacto Birregional de Cuidados y toda la agenda de los cuidados, que realmente es la otra pata que entra de lleno en la igualdad sustantiva, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Irune. La verdad es que ha sido un gusto escuchar vuestras tres intervenciones, esta combinación de una lectura más teórica, más práctica y más analítica. Si os parece bien, aprovechando el lujo de ser menos panelistas en esta ocasión, antes de comenzar de lleno con el turno de preguntas, os cedo un par de minutitos a cada una por si queréis hacer alguna reacción de las ideas que han ido surgiendo en las intervenciones que os han precedido, sobre todo pensando en Karina, que como la tengo aquí al lado he visto que ha estado tomando muchísimas notas. Entonces, adelante. Gracias, Paula. Sí, justamente quería hacer un pequeño comentario a algo que planteó Cristina, que me parece básico y que luego retomó Irune al final. Cuando las compañeras decían cuánto nos cuesta el avance en los gráficos de tijeras. O sea, en un momento cuando yo les mostré que la proporción de mujeres desciende en el total de becas de doctorado y luego vuelve a subir al momento de becas de postdoctorado, yo les dije, tengo una hipótesis, pero no tengo datos para confirmarla. Y justamente el momento del doctorado es el punto de inflexión. Es el momento en el cual las mujeres tomamos ciertas decisiones y esas decisiones, las que llegan al postdoc, ya las tomaron. Y por el camino probablemente
hayan quedado todas las cosas que dejamos o que quedan fuera en coste personal, en trayectoria, justamente para volver a subir nuevamente al momento de las becas otorgadas en postdoc, ¿no? O sea, al momento del doctorado baja y luego sube. Y por último, rapidísimo, ustedes tienen esa foto de la cual ustedes hablaron, y yo cuando doy clases muestro siempre una foto muy significativa de el CIN, que es el Consejo de Rectores y Rectoras de Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional. Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho el fútbol, entonces yo les muestro a mis estudiantes, les digo, bueno, ¿qué ven acá? Digo, ven aproximadamente 3 o 4 equipos de fútbol masculinos y un equipo de fútbol femenino, que no sé si llegamos a las 11, disperso por ahí entre tanto traje negro y traje azul oscuro, ¿no? Las únicas que han hecho a nivel latinoamericano un trabajo súper serio, muy acotado, de trayectorias formativas y cómo interviene en la trayectoria formativa académica los cuidados y la condición de las mujeres son las compañeras de la UDELAR, de la Universidad Nacional de la República, y tienen un trabajo realmente muy serio, la colega Cecilia Tomasini, en relación con eso, que realmente se los recomiendo. Gracias, Pauli. Pues, si os parece bien, podemos pasar con una primera ronda de preguntas. ¿Tú querías intervenir? Ah, es que me había parecido que habías dicho que no, perdón. No, igual sí, ¿no? Has dicho que Sí, 2 minutitos. Sí, no, yo me quedo con ganas de decir el tema reaccionando también a algo que decía Cristina sobre el movimiento reaccionario, ¿no? Antigénero, y cómo ha ido avanzando. Yo creo que, bueno, por introducir este tema también en el debate, yo creo que estamos en un momento de transición cultural. Y eso es lo interesante, porque el patriarcado no tiene por qué ser, no es un paradigma que tiene que ser estable, no es inmutable, sino que se puede ir modificando. Eso está muy probado, ¿no? Pero es difícil. Y estamos en un momento de tránsito. Y en el tránsito se produce esto que decía antes Cristina, de la reacción ante los avances, pero a mí me gusta mucho, por ser posibilitista y optimista, el concepto de tensión creativa que utiliza Virginia Maqueira, que es profesora en la Autónoma, y que habla precisamente de eso, de cómo los derechos humanos, en este caso de las mujeres, avanzan y luego hay una reacción, pero eso en todo caso está provocando un avance. O sea, igual da la sensación de que vamos para atrás, pero esa tensión acaba siendo creativa y nos permite seguir avanzando. Y yo creo que estamos un poco en ese momento. Entonces, el gran problema que tenemos es que Wendy Brown es una teórica estadounidense que pues, recogió muy bien la definición del neoliberalismo, que no es una ideología más, es un mantra de la racionalidad de la gobernanza. Y ese es el gran desafío que tenemos, que si por un lado, bueno, para mí hay una ideología participativa, que es el pensamiento feminista, que se articula a través de grandes procesos teóricos y activistas, ¿no? El movimiento de mujeres, etcétera, y está la otra ideología que es conservadora, ultraconservadora. Ahí hay una disputa, pero el problema es que estamos en un momento en el que han encontrado una manera de buscarse y de articular estrategias conjuntamente, y esto es lo peligroso. Pero yo definitivamente veo unos límites a esa estrategia, porque va a llegar un momento en el que van a chocar, porque incluso el conservador va a necesitar política pública, aunque sea para la política de familias, no lo sé, pero aparte de eso, sobre todo porque, bueno, tampoco el neoliberalismo está en contra de que las mujeres participen, y me remito a los informes de McKinsey y a todos los datos de las universidades, business school, etcétera, que van mostrando con cifras la importancia de la incorporación de las mujeres para el crecimiento económico. Y yo creo que hay que aprovechar, ¿no?, el tema. Pero ¿cómo deshacer esa vinculación que en este momento es absolutamente estratégica? Va a ser lo más complejo.
Muchas gracias. Ahora sí, comenzamos con el primer turno de preguntas. Si queréis, hacemos como antes, recogemos unas poquitas y hacemos así varias intervenciones. Aquí delante, veo la mano. Hola, muchas gracias por vuestras exposiciones. Al menos en América Latina, UNESCO ha sido bastante importante para los ministerios de educación en las categorías en diferenciar lo que es sexo biológico de lo que es de género. Y cuando pensamos justamente dentro de ese marco nos damos cuenta de que las mujeres probablemente ya no son tan cis, ya no hablamos de mujeres cisgénero, sino también empezamos a hablar de mujeres trans y de otras identidades. Por lo tanto, a partir de vuestras exposiciones, ¿qué espacios ven justamente una política internacional feminista para aquellas identidades que no necesariamente son mujeres cisgénero, sino representan otras diversidades de identidad, justamente en un espacio heteropatriarcal de relaciones internacionales? Bien. ¿La compañera aquí? Bueno, hola, muchas gracias también. Me quedé pensando en este concepto del poder y lo vinculo un poco con el ejemplo que trajiste del momento de las 4 presidentas latinoamericanas al mismo tiempo. Y me quedé pensando que, claro, que no se trata solo de llegar al poder, más allá de la agenda feminista que haya detrás, sino también de sostener ese poder, y no me refiero a personalizarlo en esas mujeres como presidentas, sino como el movimiento feminista en general, ¿no? No solo alcanzar esos espacios de poder, sino sostenerlos más en un contexto que, bueno, no sé, quizás tengo una visión un poco negativa, pero veo un contexto muy regresivo en cuanto a derechos. Yo soy argentina, en Argentina estamos muy mal con el tema de género, entonces... Si ustedes tuvieran que mirar como para el interior del movimiento feminista, ¿qué cosas creen que se tendrían que hacer diferentes? Porque, a ver, el contexto es el que hay y eso quizás no tenemos la posibilidad de modificarlo. Pero sí, como movimiento feminista, ¿qué cosas podemos hacer diferentes para poder traccionar y cambiar eso? Vale, bueno, primero que todo, muchas gracias por su exposición, ha sido bastante interesante y gratificante. Pero, bueno, mi pregunta va un poco relacionada a lo que comentó nuestra compañera, pero en mi caso es un poco más concreto. Yo vengo de Perú y actualmente en Perú tenemos, bueno, la primera presidenta. Sin embargo, pues ella no ha sido elegida democráticamente. Asimismo, actualmente, lamentablemente, tiene un 2% de aprobación, ¿sí? Y además también está metida en temas de escándalos de corrupción, etcétera. Ahora, mi pregunta básicamente recae en esto. Si sobre esta situación nos perjudica a nosotros como mujeres y como futuras, quizás políticas, respecto a la imagen feminista que queremos proyectar, porque además creo que hay que considerar el hecho de que Perú tampoco no tiene políticas, sistemas de políticas paritistas completamente, y mucho menos tampoco tenemos políticas exteriores feministas. Entonces, ¿cómo en todo caso las futuras, nosotras como mujeres, o en mi caso que intento prepararme y trabajar más sobre el derecho feminista, etcétera, cómo podemos revertir esta situación que ya de por sí era complicada anteriormente y con lo que, bueno, lamentablemente la actual presidenta no está apoyando mucho a tratar de revertir de por sí ya las limitaciones políticas que tenemos las mujeres en mi país? Muy bien, cogemos una más ahí, si queréis, y ya cerramos para que tampoco os acumule. Hola. No sé qué tan pertinente sea mi pregunta o mi intervención en este momento, pero si no lo hago ahora no me voy a ir tranquila a mi casa. Y porque además este es un panel que esperé con bastante ansia porque el tema, yo soy abogada, pero me apasiona muchísimo la educación. Y el año pasado, en mi trabajo final de máster de diseño de políticas públicas y políticas de igualdad, partí de una hipótesis precisamente buscando una solución, y recojo acá algo que se dijo ayer y cosas que se han dicho. Por ejemplo, el patriarcado se puede modificar. Ayer dijimos el objetivo de la política exterior feminista es eliminar la desigualdad estructural de género. Luego existen tratados internacionales que hablan sobre el cambio sociocultural. Y entonces yo siempre, bueno, quizá una deformación de abogado, uno intenta buscar soluciones, ¿cierto?
¿Y cuál es la política pública exitosa, la mejor de todas? Yo eso pensaba, ¿cuál es esa política pública transformadora? Y bueno, a partir de eso hice una muy pequeña investigación, no podría definirme como una investigadora, pero una muy pequeña investigación, una revisión bibliográfica, y que estaba un poco de menos, tanto en la jornada de ayer como en la de hoy, para lograr esa transformación cultural, porque de todo lo que estamos hablando hoy día son medidas paliativas o que pretendemos revertir o empujar el muro, ¿cierto? Ese muro que ahora encontramos frente del patriarcado, ese muro estructural. Todas estas medidas de las que hablamos quieren empujar ese muro. Sin embargo, lo que queremos, yo creo, el objetivo final es derribar ese muro y no tener que recurrir a todas estas medidas en el futuro. Y yo soy una convencida de que la única herramienta posible es la educación. Y no cualquier educación, sino que la educación en la primera infancia. Y esa es mi postulado y la investigación en la que he trabajado. Sin embargo, hoy en la mañana quizás esperé que se pudiera decir donde hay un consenso internacional de que debemos trabajar en la formación, en la educación de niños y niñas en paz, ¿cierto? Que formados en la paz y en la igualdad, para que todo esto que hoy día estamos haciendo no sea un tema de conversación en el futuro, para que las futuras generaciones vengan libres de estereotipos, libres de todo este pensamiento, este machismo, esta violencia. Pero me ha costado encontrar, ¿cierto?, en los desafíos, en las soluciones, dónde queda, o al menos existe un consenso internacional de que la educación en la primera infancia es la herramienta, creo yo, esa es mi humilde opinión, es la política pública estrella para lograr finalmente que no necesitemos tener estas conversaciones, ¿cierto?, que son finalmente paliativas de la situación que hoy día vivimos. Eso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestras preguntas. Antes de dar paso a las respuestas, para intentar ser eficientes en el tiempo, las personas que también querráis preguntar algo en el segundo turno, si podéis preparar alguna intervención más breve, porque ya llevamos un día largo y así nos ceñimos al tiempo. Entonces, con esto ya, quien se sienta más llamada, más preparada, puede tomar la palabra. Voy yo, que me han surgido muchas cuestiones y voy a empezar por una que es por la que no ha sido preguntada y es el privilegio que tienen los hombres de no salir en esta conversación. Y lo digo porque estaba esperando, dije, igual alguien me pregunta sobre cuál es el papel que los hombres tenemos para construir una sociedad justa. ¿Cómo creéis que los hombres tenemos que... Perdonad, ¿Cuál creéis que es el papel que los hombres tenemos que tener? ¿No? ¿Cómo podemos impulsar unas nuevas masculinidades igualitarias? Y me niego al privilegio porque... estamos hablando de desigualdad, de políticas, estamos hablando de que tenemos que hacer políticas públicas porque hay desigualdad y hay desigualdad porque hay machismo, pero es que yo, perdonadme, me niego a hablar del machismo como si fuese un fenómeno meteorológico. El machismo es cultura y es una decisión también personal. Y tenemos que hablar de la responsabilidad. Efectivamente, yo me dedico a la política pública, pero la política pública también tiene que ir orientada a la transformación. Por eso creo que es también importante cuando, bueno, pues claro, no es lo mismo ganar derechos que perder privilegios. Por eso no aparecen nunca en la conversación y creo que es importante porque, y ahora más al diseño de políticas públicas, en el Instituto de las Mujeres, por ejemplo, estamos trabajando con unas investigadoras que tienen unas líneas importantísimas de masculinidad, ¿no? Y, por ejemplo, podemos hablar de temas de prostitución sin hablar de los hombres. Se puede hablar de violencia machista y de acabar con la violencia machista sin acabar con los hombres. Podemos hablar de acabar con el acoso sexual, con la desigualdad en política, con la desigualdad, con los estereotipos, sin hablar de hombres, sin hablar de masculinidad. Yo es que ya tengo 46 años, hay que romper con ese privilegio que tienen los hombres de no estar en la conversación.
precisamente, siempre que digo esto, parece que estoy regañando a los que sí están presentes en la sala. Estoy hablando del concepto, ¿no? Y creo que sí, que es importante porque estamos como estamos por una ausencia, por varias ausencias, por la ausencia del Estado a veces y también por la ausencia de nuestros compañeros en la pelea. En relación a las preguntas, lo que nos decía el compañero en relación a las mujeres trans, yo creo que a mí me preocupan, por ejemplo, muchísimo los altos niveles de prostitución que hay en las mujeres trans o los altos niveles de pobreza. En España las mujeres trans tienen unos problemas, mujeres y hombres trans, las personas trans, unos niveles y unas dificultades enormes de acceder al empleo. Para mí, las mujeres trans son mujeres y así las abordamos en el Instituto de las Mujeres y así abordamos desde la interseccionalidad, así trabajamos las políticas públicas. Por ejemplo, el problema del acceso al empleo creo que es una cuestión que afecta en especial, o el alto nivel el alto porcentaje de mujeres trans que son prostituidas. Lo que me decía la compañera en relación a las estrategias, ¿no? Cómo hacer las estrategias. A mí me gusta decir que nunca aspiro a ser la feminista más lista en la sala, que solo aspiro a ser una feminista útil. Y creo que pensar en la utilidad como feminista, cómo eres una feminista útil para la sociedad, tiene que ver con la capacidad de entender al movimiento. El feminismo, lo sabéis, es teoría, es una agenda política y también es un movimiento social, es de entendernos en la diversidad. Y creo que un feminismo útil es aquel que es capaz de pactar disensos y agendar consensos, y esa es la agenda común en la que hay que avanzar, lejos de intentar de una feminista útil para mí, y hablo de utilidad porque estamos en un momento, como ha sido dicho, de recesión, de atrás, y tenemos que pensar en estrategias. Cuando hablabais, y también Irune lo dejaba, yo hay de muchísimas cuestiones que he cambiado de opinión. Y no tengo, por ejemplo, yo usaba hace muchísimo tiempo, cuando hablábamos de democracia paritaria, yo hablaba de hecho tengo un artículo publicado que se llama Feminismo no es mujerismo. No es que me arrepienta, en aquel momento fue lo mejor que fui capaz de escribir, pero, por ejemplo, el concepto de mujerismo que ha hablado alguna compañera, ¿no? de que tener una presidenta no garantiza políticas transformadoras, claro, es que ser mujer no garantiza tener... que haya una mujer en el poder, lo que quiere decir es exactamente eso, que hay una mujer en el poder. Y lo que tenemos que ser capaz es de reaccionar, y creo que es importante tener bien claro y tener conceptualizado muy bien el feminismo, porque si no, es claro, es fácil caer uno en el machismo cuando intentas rebatir argumentos políticos de otra mujer, y sobre todo porque tú lo importante es poder rebatir la agenda. Entonces, por eso, y digo que no me importa haber cambiado de opinión, yo he dejado hablar de mujerismo, porque creo que en cierto modo podía sonar como una palabra ciertamente un poco despectiva, ¿no? Hacia como que hay muchas mujeres. Pero efectivamente, que haya mujeres no garantizan nada. Creo que una de las estrategias fundamentales del feminismo es reconocer los avances y reconocer que no han sido gratis. Y conocer la historia del movimiento feminista para mí es el mayor puntal en el que me sostengo. Saber que solamente soy un paso más de otras, y además está aquí Puri, que es una histórica de mi organización política. Voy a decir histórica como si te fueses muy mayor, pero lo es. Purificación causa pie. Y conocer, pero es cierto que conocer el movimiento feminista da la fuerza de saber que tú solamente tienes que caminar un paso.
O sea, no eres responsable de todo lo que ha pasado antes, pero sí eres responsable de ese paso que queríamos dar. Y en relación a lo que decía la compañera, de que la educación, efectivamente, Spin Andersen dice que la educación de 0 a 3 años es la política más transformadora. Lo que pasa, y esto te lo dejo para la reflexión porque yo no lo tengo claro, creo que cada vez que decimos que es un problema de educación, es como que depositamos en el sistema educativo unas responsabilidades que no sé si todo el sistema educativo es capaz de tomar. Me encantan las referencias culturales porque creo que es fácil entender. Igual estáis viendo o la habéis visto la serie de Adolescencia, ¿no? Quizás el adolescente, no me acuerdo el nombre del chaval, y quizás en su escuela, ¿no? Estaba recibiendo una buena educación, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes, o por lo menos que cuando hablamos de educación, que la educación viene por el grupo de pares, por la familia, por la escuela, y definitivamente, y aquí que yo ya lo había dejado ir en la mesa, a través de unas redes sociales que nos reciben, ¿no? Entonces, creo que absolutamente estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Además, las investigaciones de Spin Andersen, o sea, que son muy buenas y que así lo dicen, pero creo que no podemos caer en lo fácil de depositar en nuestros maestros y nuestras maestras la educación para la ciudadanía o toda la responsabilidad para la ciudadanía. Como quieras. No, yo rápidamente, yo voy a empezar por el final, lo de la educación, estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo contigo, la educación es clave. Sin embargo, no me centraría solamente en esa franja de edad. Y por eso mismo, desde la Organización de Estados Iberoamericanos, hemos creado la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos para una ciudadanía democrática, con un eje absolutamente feminista. Y compuesto por todos los sectores. Hay empresas, hay instituciones públicas, academia, ONGs, fundaciones, etc. Y hacemos cosas, por ejemplo, que también ha salido aquí, ¿no? Pues vamos a apoyar ahora un proyecto precioso que se llama Contando con Ellas, lo podéis ver ya en Spotify, estamos trabajando con ellas, estamos haciendo varios proyectos similares a este, que es, bueno, en este caso han hecho, una catedrática ha utilizado algunos recursos, algunas mujeres, como Tristán, Flora Tristán, de Perú, justamente, para bueno, pues recuperar a una mujer no solo feminista, sino pionera en los derechos sociales y de los trabajadores, ¿no? Y a partir de un podcast que hacen, con su propia voz, sobre su vida, vamos a elaborar material didáctico. Por ir al tema, y vamos a hacer varias cosas de esas, y así ya cuento qué hacemos en la OI. Pero el asunto es que nosotros nos hemos centrado, por supuesto, en la educación formal, pero también en la educación no formal. Y tenemos un premio, se llama Premio Educación en Derechos Humanos Arnulfo Romero, que el año pasado recibimos 500 iniciativas de toda la región y el año que viene se va a celebrar en España. Quien esté en una ONG o institución, ya os invito a empezar a pensar, la publicamos en breve. Y es un premio precioso porque podemos recuperar qué está haciendo la región, incluido España y Portugal, ¿no? E Iberoamérica. Y hay muchas, el año pasado, en la edición, la quinta edición, el premio fue a una asociación peruana que se llama Escuela Feminista, Escuela Política Feminista. Maravilloso. Desde ahí, con las redes sociales, desde luego hay que articular pues muchas soluciones, ¿no? Para todo. Por otro lado, también, bueno, sobre el tema de Perú. Yo la verdad que cuando también yo he escrito y bueno, muchas veces nos preguntan sobre, no, y las mujeres, los méritos, y tiene un poco que ver con la pregunta que se ha hecho sobre esta presidenta que hay en Perú en estas circunstancias, como fue pues designada presidenta. Pero yo la respuesta que doy es ¿por qué tenemos que hacer de la gestión, buena o mala gestión, de una mujer
un ejemplo de cómo tiene que ser el ejercicio del poder por las mujeres, porque cuando hablamos de Trump, yo no sé si pensamos en un hombre, es que es un tipo, es un señor y además es que tiene mucha testosterona y está impactando absolutamente todo. Cuando hablamos de, o sea, Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, cuando se fue, y lo contó ella en un evento que celebró la presidenta Bachelet cuando ya era presidenta por segunda vez con ONU Mujeres en 2014, contó allí cómo, nada más salir del poder, el periódico más importante de Costa Rica lanzó una encuesta para saber si volverías a votar a una mujer tan mala como esta, tan mala gestora. Claro, porque es que, o sea, siempre tenemos que fijarnos en las mujeres, o sea, es una cosa, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las razones por las que las críticas que se puede hacer a la actual presidenta de Perú tendrán que ver con su gestión y como persona y como política o no política, y lo mismo a todos los señores, que ha habido malos gestores y malos políticos toda la vida y solo hablamos de méritos cuando hemos llegado las mujeres. El otro tema, y con esto ya casi acabo, es la pregunta sobre las estrategias, ¿no? Yo elaboré una teoría de cambio estratégica para poder avanzar hacia la democracia paritaria, que tiene elementos muy distintos de los que se han hecho para ese proceso que antes hablaba de proceso paritista para lograr la presencia, ¿no? la paridad. Y uno de los elementos clave es la incorporación o sea, el que los hombres formen parte de la estrategia para el cambio cultural, porque es un cambio cultural. Y efectivamente yo creo que el tema cultural es determinante porque se puede cambiar. Y si no, no estaríamos aquí. se puede y se va a cambiar, estoy segura. Y bueno, yo creo que, y una de las cosas que también estamos haciendo en la OI, hemos creado la plataforma, os invito a todas, y aquí solo a las mujeres porque es de mujeres, hemos creado la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas, que está en portugués, en inglés y en español, para que las mujeres se inscriban, expertas de cualquier disciplina, no tienen que ser lideresas, sino simplemente especialistas en lo que seáis cada una, y sin ningún síndrome de impostora, porque todas sabemos de algo, y para que las administraciones públicas, empresas o medios de comunicación conecten con vosotras para elaborar una política pública, hacer una noticia, una entrevista, lo que fuere. Y hemos creado también ciclos de diálogos que se llaman Mujeres Expertas, Mujeres Decisoras, para que las mujeres hablen no desde la perspectiva de género, sino de los temas del cambio climático, de la transición energética, de la inteligencia artificial, del nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Y bueno, pues un poco con la idea esa de transformar, ¿no? la imagen y dar visibilidad a las mujeres. Perdón que me he extendido. No, por favor, muy rápido también para terminar, porque como dijo Pauli, ya llevamos un día largo. Un par de cuestiones, por supuesto que estoy completamente de acuerdo que en general las grandes transformaciones a nivel social tienen que estar necesariamente basadas en la educación en todos los niveles. Sí, pero el problema es que eso es un proceso a largo plazo. Mientras tanto, los niños y las niñas lamentablemente no votan, no dirigen empresas, no dirigen países y no tienen el control dirigido de los misiles. Entonces, claro, que lo tiene un señor lleno de testosterona con una peluca colorada en la cabeza. Disculpen. Entonces, claramente me parece que, por supuesto, es la apuesta a futuro, pero mientras tanto tenemos que seguir con las medidas paliativas, afirmativas, corriendo el muro, como sea, hasta que llegue, como en 1989, el momento de dinamitar el muro. Segundo tema, la cuestión de las compañeras trans, las distintas formas de diversidades. Yo trabajo en particular una línea que es la línea de una feminista inglesa que se llama Miranda Fricker, que ella acuñó hace muchos años, en el año 2007, el concepto el enfoque de injusticia epistémica. Justicia e injusticia epistémica. Epistemic injustice, power and the ethics of knowing. A mí en particular, que provengo del campo de la epistemología social, es dentro de las epistemologías feministas el enfoque que me parece más serio, más interesante y es el que puede mejor dar cuenta
del análisis en términos interseccional. ¿Por qué? Porque es el que nos permite indagar analíticamente e interpretar cómo las injusticias epistémicas son injusticias interseccionales y que en particular afectan mucho más a las compañeras trans, ¿sí? Bueno, para seguir rasgándome las vestiduras, en Argentina teníamos una ley de cupo trans para los organismos del Estado y bueno, eso ya es historia. Y la última, ya que la compañera empezó recordando de dónde venimos y creo que también es importante de dónde venimos, una anécdota para que se rían. Hace muchos años, la muy tradicional Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia de España, es así, pero bueno, es así, se avino hace unos 20 y pico de años a introducir dentro de un campo tan rancio como es el que estamos, la lógica, la metodología y la filosofía de la ciencia, se avino a introducir primero lo que fueron los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en los cuales yo trabajo. Ahora, el momento en el cual desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad les plantamos adentro del Congreso de la Solofisi el grupo de ciencia, tecnología y género, eso fue el acabose. O sea, con queridísimas colegas y referentes españolas del campo como Marta González García y Eulalia Pérez Cedeño. Nos llamaban las estrogénicas. Y entonces yo más de una vez me quedé pensando, ya no sé, que nos llamaban las estrogénicas, ahora ya directamente no podrían porque los denunciamos. Los denunciamos porque ahora hay leyes que nos protegen de que nos llamen las estrogénicas, pero aparte yo pensaba, tantos años me aguanté a un campo y un congreso que era patriarcado en sentido doble, ¿no? No solo patriarcal, porque la disciplina, el campo disciplinar era patriarcal y impermeable a cualquier perspectiva de género, sino que además los señores que estaban siempre en estas mesas tenían la edad del patriarca Matusalén. Entonces tenían, claro, entonces eran congresos doblemente patriarcales. Creo que empezar a colonizar esos organismos, los organismos académicos, las asociaciones profesionales también, es saber de dónde venimos y cómo fuimos haciendo todo este camino y todo este recorrido. Gracias a todos.